Fingí ser el padre del bebé, solo para verla suplicar cuando descubrió la verdad. Todo comenzó la tarde en que volví temprano del trabajo. No era mi costumbre, pero aquel día me sentía extraño, como si algo dentro de mí me empujara a regresar a casa antes de tiempo. No había tráfico. No había excusa. Solo el silencio denso de una corazonada. Lo que vi cuando abrí la puerta fue el comienzo de una historia que todavía me cuesta narrar sin que se me retuerzan las entrañas. Ella, mi pareja desde hacía casi 6 años, no estaba sola. En la sala, con la confianza de quien ha estado allí más veces de las que puede contarse, estaba mi mejor amigo. O eso creía. La escena no necesitaba explicación, risas demasiado íntimas, susurros, miradas culpables. Lo supe. No me hizo falta escucharlo. No hice escándalo. No grité. No los enfrenté. Me limité a hacer lo más frío que podía hacer alguien en ese instante, saludarlos como si nada, inventar una excusa para irme de nuevo y empezar a planear. En los días siguientes, confirmé mis sospechas. No fue solo una vez. Llevaban meses viéndose. Mientras yo trabajaba horas extras para pagar nuestras cuentas, ellos se revolcaban en mi cama, usaban mi casa, mi confianza, mi nombre. Lo más irónico es que, semanas después, ella me anunció que estaba embarazada. «Es tuyo», me dijo, con una mezcla de culpa y esperanza en los ojos. Y ahí fue cuando decidí que no me rompería. No más. Iba a jugar su mismo juego, pero mejor. Asentí, la abracé, y le dije que me haría cargo, que formaríamos una familia. Mientras tanto, por dentro, una parte de mí se convertía en piedra. Y otra empezaba a disfrutar lo que vendría después. Durante los siguientes meses me volví el hombre perfecto. Le cocinaba, la llevaba a los controles médicos, hablaba del nombre del bebé, pintaba la habitación. Ella lloraba a veces. Yo la consolaba. «Todo está bien», le decía. Y ella me creía. Porque en su mente, el milagro había sucedido, yo la había perdonado. Porque según ella, yo no sabía nada. Pero yo lo sabía todo. Cada mensaje borrado, cada lugar al que escapaban, cada vez que mi mejor amigo sonreía en mi cara sin saber que su mundo también estaba a punto de caerse. Cuando el bebé nació, estuve ahí. Firmé los papeles, lo cargué en mis brazos, lo abracé como si fuera mío. Tomamos fotos, compartimos momentos, y yo los guardé todos. Paciente. Silencioso. Frío. Porque el plan no era vengarme rápido. Era verla construir su castillo de mentiras y luego, en el momento justo, derrumbarlo frente a sus ojos. Esperé el primer año. Un año entero actuando. Jugando a ser el padre feliz. A veces me dolía. Lo admito. Había noches en las que lo miraba dormir y pensaba, no tiene la culpa. Pero luego la miraba a ella y me recordaba lo que había hecho. Lo que me habían hecho. Me habían destrozado y yo simplemente había aprendido a caminar entre los escombros. Y entonces, llegó el momento. Una noche, después de la fiesta de primer cumpleaños, le pedí que habláramos. Ella estaba feliz. Había bebido un poco. Creía que íbamos a comprometernos. En su cabeza, todo estaba alineado. Le dije que había algo que debía saber. Que desde hacía tiempo tenía dudas sobre la paternidad. Su cara cambió. Se puso pálida. Tembló. «¿Qué estás diciendo?», preguntó. Yo sonreí. Le mostré las pruebas de ADN. 3 diferentes. Todas con el mismo resultado, yo no era el padre. Se desmoronó. Cayó al suelo. Lloró, suplicó, me pidió perdón. Quiso abrazarme. Quiso explicarse. Me rogó que no la dejara. Lo hice por miedo, por confusión, no importaba. Todo sonaba vacío. Le dije que ya lo sabía desde el inicio. Que había fingido. Que cada sonrisa fue parte del castigo. Que cada gesto amoroso fue una daga con filo lento. Que no la odiaba. Solo quería que entendiera lo que era perderlo todo. Luego fui por una maleta, saqué mis cosas, y me fui. Dejé una carta, no por ella, sino por el niño. Le dije que no era su culpa. Que merecía amor. Pero que su madre sabría explicar por qué el hombre que lo cuidó durante un año se fue sin mirar atrás. Nunca regresé. Ella intentó llamarme, buscarme, incluso me mandó cartas pidiendo que volviera. Mi ex mejor amigo desapareció de la escena. También lo sabía todo. También lo enfrenté. En silencio. Sin golpes. Solo con las mismas pruebas que le mostré a ella. Él lloró también. Suplicó. Pero lo ignoré. Porque cuando entiendes que el enemigo dormía en tu propia casa, aprendes a no darle segundas oportunidades. Hoy, años después, a veces me llegan noticias. Ella no ha vuelto a tener una relación duradera. Él se mudó a otra ciudad. Y yo aprendí que el dolor puede ser un maestro frío, pero justo. Fingí ser el padre de su hijo. No por venganza, sino para que entendiera que los actos tienen consecuencias. Que el amor,
cuando se traiciona, no muere, se transforma. Y a veces, se vuelve más cruel que el odio. Con el tiempo, descubrí algo más profundo que el dolor, el poder del control. Me vi a mí mismo convirtiéndome en alguien distinto. Alguien que analizaba cada palabra antes de soltarla, que calculaba reacciones como si fueran fórmulas, que aprendió a caminar entre ruinas con la cabeza en alto. No porque me hiciera fuerte, sino porque no podía permitirme caer. Si caía, ellos ganaban. Y eso no lo iba a permitir. Después de marcharme, me fui a vivir a una ciudad cercana. Cambié de número, de redes, de amigos. Todo lo que me conectaba con ellos lo borré. El silencio fue mi mejor aliado. La ausencia era parte de la lección. No respondí mensajes, no abrí correos, no atendí llamadas. Pero no te voy a mentir, algunas noches me despertaba y me preguntaba si había ido demasiado lejos. Pensaba en el niño. Pensaba en que quizás, sin buscarlo, lo había usado como pieza de un ajedrez cruel. Y esa duda, esa culpa tenue pero constante, era lo único que me hacía sentir todavía humano. Una tarde, casi un año después, recibí un sobre sin remitente. Dentro, una carta escrita a mano. La reconocí de inmediato. Era su letra. Me contaba que había perdido todo, su trabajo, a sus padres que dejaron de hablarle, y que el amigo, el verdadero padre, también la había abandonado. Decía que lloraba todas las noches, que el niño preguntaba por mí, que seguía mostrándole fotos mías como si aún creyera que yo era su papá. Pedía perdón, una vez más. Decía que se arrepentía no por las consecuencias, sino porque había destruido lo único real que tenía. No porque no me importara, sino porque si lo hacía, volvería a hundirme. Ya había salido de ese abismo. No iba a regresar. No por ella. No por él. Ni siquiera por el niño. En cambio, decidí escribir mi propia versión de los hechos. La historia completa. Cada detalle. Cada noche en la que fingí estar bien mientras por dentro me ahogaba. Cada acto minucioso de mi venganza. No como un ajuste de cuentas, sino como un recordatorio, de quién fui, de lo que soporté, y de lo que fui capaz cuando me rompieron. Lo publiqué en un blog anónimo. No di nombres. No mencioné lugares. Pero lo lancé al mundo. Y durante meses, miles lo leyeron. Algunos me llamaron monstruo. Otros, héroe. Pero para mí, solo era un hombre que eligió no quedarse callado. Un hombre que ya no podía amar igual. Un hombre que aprendió a reconstruirse con cenizas. Y ahora que lo pienso, si estás leyendo esto, y alguna vez te han traicionado, no te digo que hagas lo que yo hice. No te digo que destruyas. Solo te digo que no ignores el dolor. No lo tapes con sonrisas falsas ni perdones vacíos. Porque el dolor, cuando se guarda, no desaparece, muta. Y puede convertirte en alguien que no reconozcas frente al espejo. Porque fingí ser el padre del bebé, solo para verla suplicar cuando descubrió la verdad. Y en ese instante, aunque me doliera admitirlo, me sentí libre. Después de publicar mi historia anónima en ese blog, no imaginé lo que iba a provocar. A la semana ya tenía cientos de comentarios. Algunos me contaban experiencias similares, otras personas me confesaban que habían hecho cosas peores por despecho, y también había quienes me insultaban sin piedad. Cobarde, decían. Miserable. Usaste a un niño como arma. Y sí, quizás tenían razón. Pero lo que no sabían era que ese niño tenía una madre que jamás pensó en él antes de destrozarlo todo. Yo solo le mostré el reflejo del daño que causó. Hubo noches en que releí esos comentarios una y otra vez. No por necesidad de aprobación, sino porque me enfrentaban a mis propios demonios. Yo no era un vengador. Era un hombre roto, con el corazón destilando veneno y la mente convertida en laberinto. A veces me preguntaba si todo había sido necesario. Si el castigo no había sido demasiado. Pero entonces recordaba las noches en que ella me mentía a los ojos. En que él me daba palmadas en la espalda sabiendo lo que hacían a mis espaldas. Y la duda desaparecía. Pasaron meses. Cambié de trabajo. Conocí a otras personas. Incluso llegué a salir con alguien más. Pero algo en mí ya no era igual. Me costaba confiar. Me costaba sentir. Había algo frío, latente, un filtro que me separaba de los demás. No podía ver una sonrisa sin preguntarme qué ocultaba. No podía dormir en una cama ajena sin pensar en la traición. No era odio. Era otra cosa. Era como si una parte de mí hubiese muerto, y yo la hubiese enterrado con gusto. Una noche, mientras caminaba de regreso a casa, vi a una mujer cargando a un niño de unos 3 años. El niño tenía los ojos grandes y el cabello despeinado. No sé por qué, pero por un segundo creí que era él. Me acerqué unos pasos más para comprobarlo, pero no era. Claro que no era. No tenía sentido que lo fuera. Pero ese momento me quebró. Me di cuenta de que, aunque me había apartado de todo, aunque había actuado con frialdad quirúrgica, todavía había un rincón de mí que no se había desconectado por completo.
Pero lo que realmente hice, fue enseñarle que cuando se rompe algo puro, no se reconstruye. Solo se reemplaza por algo más frío.